Bienvenido a tu foro Desde el Más Allá, donde buscamos liberar el conocimiento sobre hechos paranormales y metafísicos que despiertan inquietud, haciéndolo accesible para quienes están interesados en saber qué hay en el más allá y por qué se presentan fenómenos que parecen inexplicables en la vida cotidiana, con el propósito de ayudarnos a elevar la conciencia, con herramientas para mejorar esta vida en el tránsito a las siguientes etapas evolutivas. Te saluda tu anfitrión, Alejandro López Matus. En la producción, Salvador Domínguez, Gerardo Lavalle y César Terol. Prepárate para aprender lo que viene desde el más allá. Hola, hola. Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos. Hoy tenemos buenas noches, Alex. Buenas noches a todos. Buenas noches, un programa con un invitado que es Sergio Marín. Vamos a discutir cuáles son los beneficios de la meditación, que aparte de los obvios, él nos va a explicar un punto de vista científico y cómo la meditación influye en nuestro ámbito interpersonal, las relaciones y todo esto. Y les presento a Sergio. Sergio es meditador, emprendedor y músico. Entró en contacto con las enseñanzas del budismo en 2012. Desde entonces ha profundizado en ellas, tanto en México como en Estados Unidos. Ha pasado más de 3 meses en práctica de meditación y de conciencia plena en un contexto de retiro, tanto con otras personas como en solitario. Desde 2017 destina al menos 2 semanas al año para profundizar en su práctica con dedicación total. Después de varios años en el mundo corporativo, en diferentes áreas relacionadas con su licenciatura en administración, en 2019 emprendió su proyecto meditaconsergio.com. Desde entonces ha ofrecido cursos de mindfulness y retos de meditación tanto para el público en general como para empresas y organizaciones. Actualmente su proyecto está en transición debido a que su oferta de servicios se amplió. Ahora incluye también cursos de equilibrio digital con mindfulness y cree que significa ejercicios para la liberación de la tensión, el estrés y el trauma. Debido a que tiene experiencia en varias escuelas del budismo, su enseñanza de la meditación es fiel a los principios de esta tradición espiritual, pero al mismo tiempo es una propuesta fresca, accesible y moderna, afín a las necesidades del practicante occidental. Y su Instagram, por si gustan contactarlo, es corriditosergiomarin.oficial. Y los dejo con Sergio. Muchas gracias por aceptar la invitación. Sergio, te cedemos la palabra. Empezamos. Gracias. Muy bien. Buenas noches a todos y Alex, muchísimas gracias por la invitación. Gracias a todo el equipo. Voy a comenzar. Como lo escuchábamos hace unos momentos, les voy a hablar de los beneficios de la meditación, pero antes vamos a explorar un poquito de dónde viene esto que yo practico, que es esto que yo ofrezco. Y también para tener un poquito de contexto me gustaría saber si entre nosotros hay algún meditador. Entonces me gustaría que me pusieran a través del chat, por favor, nada más para tener un poquito más de noción de ustedes, del público, si me pueden poner si han meditado, no han meditado, si es primera vez. Con mucho gusto los leo por acá.
No, no han puesto nada, pero Ok. Creo que puedo ir ahorita con Gerardo en lo que ponen algo, si es que tienen oportunidad. Gerardo, creo que tú sí conoces algo de la meditación, ¿verdad? Ok. Tania dice que sí, que ella procura hacerlo. Perfecto. Y voy a continuar. Si hay, alguien más tiene algún comentario al respecto, con gusto lo leo en su momento. Muy bien. Antes de comenzar con la parte teórica, vamos a hacer una micromeditación. A mí me gusta llamar estas prácticas de arraigo micromeditaciones, ya que nos permiten experimentar de forma breve algunos beneficios y algunas nociones de esta práctica. Entonces, les pido por favor que se sienten cómodamente. Podemos cerrar los ojos o mantenerlos entreabiertos. Y las manos las ponemos en alguna postura cómoda, por ejemplo, sobre los muslos o en algún mudra de meditación, si es que tenemos alguna postura especial para nuestras manos. Muy bien, esta práctica nos va a permitir terminar de llegar, para de esta forma ser más receptivos con las enseñanzas. Te invito a comenzar notando los sonidos de tu entorno. Nota cómo surgen, cómo se van. Y nota también cómo cambian. No estamos buscando analizar los sonidos ni saber por qué están surgiendo en este momento. Simplemente queremos ser conscientes de la experiencia sonora, de la experiencia auditiva. Ahora toma conciencia de tu cuerpo. Nota cómo se siente el contacto del aire con las partes descubiertas de tu cuerpo. Y también el contacto de tu ropa con las partes que están cubiertas. Al hacer este tipo de ejercicio, automáticamente somos conscientes del momento presente, que es un componente importante de la meditación. No podemos prestar atención a las sensaciones del cuerpo en el pasado o en el futuro. Suceden en este instante. Y ahora te invito a prestar atención de manera especial a las sensaciones de contacto de tu cuerpo con el asiento o con el suelo. Simplemente sé consciente de cómo se siente tu cuerpo aquí y ahora, sobre todo en contacto con la silla o con el suelo. Y para finalizar esta práctica, te pido que incorpores el elemento de la respiración. Cuando exhales, permite que la gravedad atraiga con mayor fuerza tu cuerpo hacia el suelo. No estamos buscando modificar la respiración, sino simplemente ser conscientes de ella y aprovechar la exhalación para soltar el peso del cuerpo. Hazlo un par de veces.
Muy bien. Presta atención a los sonidos, a todas las sensaciones de tu cuerpo. Y cuando estés listo, lista, sal de tu práctica. Muy bien. Perfecto, pues espero que esta práctica les haya ayudado a terminar de llegar en cuerpo y mente. Y leo algunos de los comentarios que están por aquí. Gerardo dice que tiene muchos años de practicarla y Ofelia dice que conoce algo de mindfulness. Muy bien, muy bien. Es que hay personas que están en el Facebook Live y por eso Ah, por eso yo lo pasé, porque ella escribió en el Facebook. Entonces yo voy pasando los comentarios de ella para acá, ¿vale? súper bien. Muchísimas gracias, Alex. Muchas gracias. Perfecto. Me gustaría ahora compartirles que hoy en día podemos escuchar la palabra meditación en muchísimos ámbitos, en muchos contextos, y hay muchas prácticas que pueden llevar esa etiqueta. Desde mi perspectiva, las meditaciones con más sustento son las que tienen su origen ya sea en la tradición budista o en la tradición del yoga, porque son tradiciones milenarias que vienen haciendo esto desde hace muchísimo tiempo. Entonces, y bueno, cabe aclarar que estas prácticas hoy en día se han estudiado por la ciencia, muchas de ellas, y eso le da como un poco más de validez todavía, pero son prácticas que en sí mismas ya tienen eh, mucho peso por la tradición de las que vienen. Entonces, yo voy a estar hablando en concreto de prácticas inspiradas en la tradición budista. También hay prácticas muy buenas relacionadas con la respiración que vienen del yoga, pero ese será tema de otra ocasión. Y antes de entrar de lleno al tema de la meditación, creo que conviene explicar un poquito qué es el budismo. Va a ser un resumen súper rápido y muy general, pero es necesario para entender cómo es que estas prácticas que hoy hacemos muchos de nosotros de manera aislada entran dentro del contexto budista. Muy bien, pues hace aproximadamente 2500 años nació un pequeño en la zona de Nepal, de lo que hoy en día es Nepal, y nació en una familia muy influyente. Su padre era como el gobernante de una pequeña zona de Nepal. Y bueno, este niño llamado Siddhartha tenía todo en su vida, pero estaba experimentando insatisfacción. Y cuando se hace un poco más grande, cuando ya es un joven y ya estaba casado y tenía un hijo, decide salir de su palacio, de sus aposentos, y se da la oportunidad de conocer la realidad. Hay versiones que dicen que el papá de Siddhartha lo había protegido tanto que no había tenido contacto ni con la vejez, ni con la enfermedad, ni con la muerte. Podemos tomar esto de forma literal o no. Yo lo tomo más como una metáfora, considerando que en cierto momento como que decidió abrir los ojos a lo que en realidad era la vida y sus componentes retadores o desagradables. Entonces, como podemos ver aquí, del lado izquierdo, superior izquierdo, ve a una persona enferma, ve a un cadáver del lado superior derecho y ve a un hombre bastante viejo. Y al final de esta exploración, termina viendo a un renunciante o a un monje de aquella época. Y él dice, pues yo tengo que hacer algo frente a esta situación de la vida humana, me voy a enfrentar a la vejez, a la enfermedad y a la muerte. Y la persona que más me ha inspirado hasta el momento de todas las que yo he conocido en el palacio o en otros lados es el monje, porque tiene como mucha paz interior, presencia. Me gustaría explorar un camino similar. Entonces decide dejar a su esposa y a su hijo para emprender la búsqueda espiritual. Aquí tenemos el símbolo de que se corta el cabello, renuncia a la vida mundana, podríamos decir, la vida del palacio, la vida cotidiana, y emprende el camino. Algo muy interesante de la vida de Siddhartha es que pues, resulta ser muy bueno para las prácticas espirituales de su época.
Aquí lo vemos junto con uno de sus maestros, Udaka Ramaputta, que es el que está al centro, y Siddhartha está a la derecha. Y fue tan bueno aprendiendo y haciendo estas prácticas que le enseñó su maestro, que le ofreció que guiara junto con él a la comunidad de practicantes, pero Siddhartha dice no. Se preguntarán, pues, ¿cómo es que dice no? Si era un gran maestro y ya había dominado la técnica. Lo que sucede es que Siddhartha no estaba buscando una meditación que simplemente le permitiera sentirse bien durante el tiempo que estuviera practicando o llegar a un estado elevado de conciencia. Lo que él quería era resolver lo que había explorado. Ok, los seres humanos enferman, fallecen y envejecen. ¿Qué puedo hacer al respecto? No se conformó con un estado de conciencia elevado y muy agradable. Entonces decide en ese momento, después de explorar con varios maestros, grandes maestros de su época, decide explorar un camino muy diferente. Se da la oportunidad de explorar la mortificación y una renuncia extrema. Entonces, junto con 5 compañeros, dice, bueno, voy a castigar a mi cuerpo, voy a comer muy poco y de esta forma voy a poder dominar mis pasiones y voy a poder liberarme del sufrimiento. Y la realidad es que lo noté un poco después, pero era un extremo poco útil para la práctica espiritual. Aquí tenemos, hay muchas imágenes del Buda en este estado extremo de desnutrición y de falta de energía. Era parte de su exploración, finalmente. Pero cuando estaba prácticamente a punto de morir, cuentan las historias tradicionales, le ofrecen algo de alimento y le cae el 20 de que no podía seguir por ese camino, que era un camino muy extremoso y que no le iba a permitir descubrir lo que tenía que descubrir en su práctica espiritual. Y llega a la conclusión de que lo más adecuado es el camino medio. Digamos que en términos muy sencillos, podríamos hablar mucho al respecto, pero en términos muy sencillos es ni vivir para los placeres, digamos, tener una concepción hedonista de la vida, lo que tengo que hacer en mi vida es placer, 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 ni tampoco castigarme y, y pasarla mal y comer muy de vez en cuando. Entonces, llega a la conclusión de que para una práctica espiritual saludable, la opción es el camino medio. Después de que llegue a esta conclusión, se sienta en lo que hoy se conoce como el árbol del Bodhi o de la iluminación y se propone no levantarse de ahí hasta que haya resuelto esto que se había planteado. Me enfrento a la vejez, a la enfermedad, a la muerte, hay sufrimiento, yo sufro, mis seres queridos sufren, tengo que hacer algo para encontrar una solución. Y se queda meditando hasta que la encuentra. Desde la perspectiva budista tradicional, porque hay diversos enfoques, lo que sucede en ese momento es que el Buda ya en ese momento deja de ser Siddhartha y se convierte en el Buda, en el iluminado. El Buda se da cuenta de que estamos en un ciclo constante de muerte y de renacimiento, de muerte y de renacimiento, muerte y de renacimiento. Y que lo que nos lleva a estar en este ciclo y estar atorados en este ciclo son los 3 venenos, como 3 tendencias que están todo el tiempo llevándonos en círculo. Por un lado tenemos a la ignorancia representada con el cerdo, la aversión representada por la serpiente y el aferramiento o el apego obsesivo representado por el gallo. Entonces, desde el punto de vista tradicional, lo que nos mantiene en este ciclo del samsara, como se le conoce, es que tenemos esos venenos y siguen ahí todo el tiempo y nos motivan a actuar de determinadas formas. Podemos concebir la práctica de meditación de esta forma como una herramienta para lograr la liberación del samsara o no. También
es totalmente válido tener una concepción más secular y más occidental. Y un poquito más adelante voy a hablar sobre eso. Me gustaría saber si hay alguna duda o pregunta hasta el momento. Esto fue un súper resumen del budismo. Nada más una pregunta. Sí. Recuérdanos en qué años más o menos vivió Siddhartha. Ok, fue hace aproximadamente 2500 años, 2500, 2600, dependiendo de la tradición, dicen un año diferente. Exactamente, Gracias. Sí. con mucho gusto. Muy bien. Vamos entonces a hacer una pequeña pausa activa. A mí me gusta mucho durante mis sesiones poder mover un poquito el cuerpo y eso tiene que ver totalmente con la práctica de meditación y del budismo, ya que en este tipo de prácticas buscamos tomar mayor conciencia del cuerpo. Y siempre cae bien que nos estiremos un poquito. Entonces, lo que vamos a hacer es sentarnos cómodamente, cerrar los ojos unos momentos y tomar conciencia de la respiración. Quienes son nuevos con ese tipo de prácticas pueden preguntarse, ¿qué es eso de tomar conciencia de la respiración? En pocas palabras, es notar cómo el cuerpo se expande y se contrae al ritmo de la respiración. Muy bien, los invito a abrir los ojos y ahora vamos a comenzar con los movimientos. Entonces vamos a inhalar y vamos a subir los hombros. Y al exhalar los bajamos. Es como un pequeño masaje para los hombros. Me pongo de esta otra forma. Inhalamos. Y si nos resulta cómodo y podemos hacerlo, exhalamos de forma sonora y con una exhalación bastante larga. Un par de veces más. Y esto cae muy bien también antes de dormir. Inhalamos. Y para el otro lado, inhalamos. Muy bien. Movemos un poquito más el cuerpo. Llevamos un ratito sentados. Siempre conviene reconectar con el cuerpo. Muy bien. Y continuamos. Después de que el Buda despertó o se iluminó, se preguntó, ok, eso está muy interesante, fue un gran despertar, pero ¿quién va a tener la receptividad para entender esto, para trabajar esta práctica espiritual? Y lo que le vino a la mente fue pensar en sus 5 compañeros de práctica de renuncia, de mortificación. Va con ellos y efectivamente ya tenían suficiente avance en la práctica espiritual como para comprender y asimilar estas enseñanzas. Fueron sus primeros discípulos. En resumen, el budismo lo que propone son las 4 nobles verdades y el noble óctuple sendero. No voy a ahondar mucho en esto porque sería tema de toda una sesión, pero son las enseñanzas básicas de el Buda que dio justo en ese primer momento de predicación y todo el budismo se basa en estas enseñanzas. Las 4 nobles verdades, las menciono brevemente, son en la vida hay sufrimiento, el aferramiento o el apego obsesivo es la causa del sufrimiento,
es posible el cese del sufrimiento y el camino hacia el cese del sufrimiento es el noble óctuple sendero. Entonces, en eso se basa todo el budismo. Este es el lugar donde dio el Buda su primer sermón. Esta es una foto actual. Y este es el lugar donde falleció. El Buda, creo que no lo mencioné, pero es importante. El Buda despertó espiritualmente a los 29 años y fallece a los 85 años. Entonces fue un periodo bastante largo el que tuvo de servicio a los demás a través de su práctica y de compartir las enseñanzas. Este es el mismo lugar, pero por afuera. Y como dato cultural y curioso, el lugar donde el Buda nació, donde se iluminó, donde dio su primer sermón y donde falleció, esos 4 lugares son los 4 lugares sagrados del budismo. Entonces, el Buda invitaba a todos los que quisieran seguir sus enseñanzas a visitar al menos una vez en la vida estos 4 lugares. Yo aún no lo hago, espero pronto tener la oportunidad. Me encantaría, de verdad. Muy bien. Vamos ahora a entrar a la parte práctica de esta sesión. Al primer momento de parte práctica ya de una meditación en forma de 10 minutos. Y para ello me gustaría comentarles algunos puntos básicos a tomar en cuenta. Lo que buscamos en esta práctica de meditación es llevar nuestra atención una y otra vez al objeto de atención. Para que sepamos bien de qué se trata esto de llevar la atención a un objeto de atención, vamos a hacer un pequeño experimento antes de entrar a la práctica. Les pido que presten atención a las sensaciones en su oreja derecha. ¿Pueden notar algo en su oreja derecha? ¿Algún cosquilleo, algún cambio de temperatura? Si no nota nada, tóquensela un segundito. Ok, déjensela tocar y noten si pueden seguir siendo conscientes de algo en esa oreja derecha. Ahora, lleven su atención a las manos, a las palmas de las manos. Y traten de notar si pueden ser conscientes de alguna sensación ahí. Puede ser cosquilleo, cambio de temperatura, presión, lo que sea en las manos. Vamos a hacer una última exploración con la atención. Ahora lleven su atención a los puntos de contacto del cuerpo con el suelo. Seguramente para muchos de ustedes serán los pies. Noten este contacto y exploren un poquito esas sensaciones. Muy bien, si tienen los ojos cerrados, los pueden abrir. A esto me refiero con mover la atención, con trabajar con la atención. Es una cualidad de nuestra mente que nos permite darle más prioridad en nuestra experiencia consciente a algo, ya sea las sensaciones de la oreja, de los pies, de lo que sea. Nuestra atención también se puede mover con otros sentidos, por supuesto. Podemos prestar atención a lo que escuchamos. Sé que en este grupo hay varios músicos o melómanos. Podemos trabajar con la atención al escuchar una pieza que nos agrada mucho, simplemente haciendo eso, sin distracciones, sin celular, etcétera, etcétera. Y podemos también ver algo, una obra de arte con mucha atención, etcétera. Implica focalizar la energía de nuestra mente para ser conscientes de algún estímulo en particular. Entonces, ya con esto dicho, podemos hacer
nuestra primera práctica de meditación de 10 minutos. Entonces les pido que se sienten cómodamente. Por cómodamente me refiero a una postura que les permita estar relajados. Buscamos no caer en el extremo de estar demasiado relajados. Entonces no queremos estar ni tensos como soldaditos, ni tampoco demasiado relajados. El punto medio. De preferencia, buscamos también no recargarnos en el asiento, a menos que tengamos algún tema de columna o dolor de espalda recurrente, etc. Pero de preferencia, sin recargarnos, o si nos recargamos, lo hacemos de manera muy, muy leve, sin dejar caer todo el peso. Un pequeño apoyo sí se vale, dependiendo cada quien de su situación de salud. Las manos las podemos poner sobre los muslos, simplemente así, descansando sobre los muslos. O para quienes ya mediten, podemos utilizar un mudra de meditación, que es una posición para las manos que nos permite ponerlas en, digamos, puede ser cerca del ombligo o en los hombros, perdón, en los muslos. Lo que buscamos es bajar las manos y dejarlas caer en el regazo. Y lo último que habría que mencionar es los ojos pueden estar entreabiertos o cerrados. Si estamos muy cansados, sugiero que estén entreabiertos. Si tenemos energía, los podemos dejar cerrados. Y ya con todo esto dicho, estamos listos para esta primera práctica. Vamos a escuchar 3 sonidos de la campana para comenzar y 2 para terminar. Te invito a comenzar con 3 respiraciones largas y profundas. Inhala por la nariz y exhala por la boca. Suelta toda la tensión al exhalar. Poco a poco permite que tu respiración regrese a su ritmo natural. Y para empezar a llegar al momento presente, te invito a hacerte consciente de los sonidos. Nota cómo surgen, cómo cesan, cómo llegan y cómo se van. Algo muy importante es que todos los sonidos son bienvenidos. Todos los sonidos, sin excepción, nos permiten hacernos conscientes del momento presente.
¿A qué le estás prestando atención? ¿Sigues con los sonidos o tu mente ya está en algo más? Regresa suave y amablemente a prestar atención a los sonidos. No es relevante en este momento saber cuál es el origen de los sonidos o por qué están surgiendo en este momento. Simplemente nota que están ahí. Muy bien, los sonidos van a seguirnos acompañando, pero ahora se van a quedar en un segundo plano. Te invito a convertir a tu cuerpo en el nuevo protagonista de la práctica. Nota la temperatura del aire sobre tu piel. Las sensaciones de la ropa en las otras partes de tu cuerpo. Y finalmente, el contacto de tu cuerpo con la silla y con el suelo. ¿A qué le estás prestando atención? Regresa suave y amablemente a la práctica, a tu cuerpo. Y haz esto una y otra vez. Cuando notes que ya no estás prestando atención a tu cuerpo, regresa de manera suave y amable. Vamos a seguir avanzando en nuestra meditación, ahora explorando las sensaciones relacionadas con este proceso, con el de la respiración. Hazte consciente sobre todo de tu torso. Ahí se puede notar cómo hay una expansión y una contracción. Y esto sucede de manera cíclica y rítmica. Si te cuesta trabajo notar esta expansión y esta contracción, puedes poner una mano sobre tu pecho y otra en tu abdomen. De nuevo te pregunto, ¿a qué le estás prestando atención? Regresa de manera amable a las sensaciones relacionadas con la respiración. ¿A qué le estás prestando atención? Regresa a notar las sensaciones relacionadas con la respiración.
Y ahora, para ir cerrando esta práctica, te invito a prestar atención al punto de tu cuerpo donde notes con mayor claridad este proceso. Para algunos es el abdomen, para otros el pecho, la espalda, incluso tal vez otra zona como las fosas nasales. Explora un poquito tu cuerpo, ve dónde sientes con mayor claridad, la expansión, la contracción, el movimiento. Y descansa tu atención en este punto. Para los últimos instantes de la práctica, te invito a decir internamente la palabra inhalando mientras inhales y la palabra exhalando mientras exhales. Esto ayuda con el enfoque. Inhalando, exhalando. Hazte consciente de todas las sensaciones relacionadas con tu respiración, de todo tu cuerpo, de los sonidos del entorno. Y al escuchar la campana, sale tu práctica. Muy bien, pues sé que para algunos fue la primera meditación, para otros no, pero me gustaría saber, independientemente de qué tanta experiencia tengan, cómo les fue, si notaron algo con su mente, con su cuerpo, se sienten más relajados, más tensos, lo que sea. Y pueden alzar la mano virtual o real, les damos la palabra con mucho gusto, o si no, también nos pueden escribir por el chat. Entonces, ¿cómo fue su experiencia? A ver, Alex, adelante. Obviamente relajante. Ujú. Yo traía un dolor, un malestar general entre gripa, dolor de la espalda y todo. Y ahorita todo esto bajó. Me siento muy relajado y desaparecieron los malestares. Súper bien, muchos frutos positivos, qué padre. Sí, Súper. ¿Alguien más que tenga algo que compartir? Ok, aquí algo por el chat. Sandy Pichardo. Ah, que tengo una voz muy amable, gracias. Fernando Moreno, descanso mental. Sandy Pichardo, me siento mejor. Ciro, todo muy bien, gracias. Súper, qué gusto. ¿Cómo les fue? Me gustaría saber cómo les fue con esto de regresar a la práctica, de volver a poner atención a lo que yo iba guiando. ¿Sí notaron que de repente la atención se iba a otra cosa, a pensamientos, preocupaciones, otros estímulos? ¿Alguien podría compartir algo de eso, por favor? No sé si estoy viendo, bueno, con cámara encendida. José Manuel, hay dos, José Manuel Juárez y también, no sé tu apellido, José Manuel, pero también te veo por ahí. ¿Algo que deseen compartir? Villanueva, José Manuel Villan, Villanueva, muy Yaure. bien. ¿Algo que deseen compartir? ¿Cómo fue eso de regresar con la atención? Ya sea a través del chat. Ok, adelante, José adelante. Manuel, adelante, Pepe.
Prende tu micrófono, Pepe, por Sí. favor. Eso, gracias. Sí, perdón. Sí, al estar meditando se distrae uno, llegan pensamientos, pero pues una forma de regresar a la meditación es a través de la respiración. Entonces se vuelve uno a concentrar así más o menos. Exactamente. Muchas Gracias. gracias. Sí, la clave es regresar una y otra vez. Hay personas que me dicen, híjole, yo nunca voy a poder meditar porque siempre me distraigo cuando lo intento. Y esa es parte de la práctica, es parte de la práctica. De hecho, el regresar es el mecanismo esencial en la meditación. No se trata de que no nos distraigamos, sino más bien de que siempre regresemos en cuanto notemos que no estamos prestando atención. Muy bien. ¿Algún otro comentario? Si no hay otro comentario, voy a continuar con mi exposición. Denme un segundito nada más. Muy bien. Entonces ya hicimos esta meditación de 10 minutos de atención al cuerpo y a la respiración. Vamos a regresar a hablar un poquito más sobre el budismo y luego les ofreceré otra práctica y habrá tiempo para preguntas y respuestas. El budismo hoy en día abarca todo esto que vemos, es gran parte de Asia. Ya casi no hay budismo en la India, digamos que fue la tierra que vio nacer junto con Nepal al budismo, pero en un momento se perdió prácticamente todo el budismo de la India. Pero hay, está la práctica Theravada en el sudeste asiático, lo que vemos en rojo. Está la práctica del Mahayana, que vemos en amarillo en gran parte de China, Corea y Japón. Y también está lo que la mayoría de nosotros ubicamos como budismo, que es el budismo tibetano o Vajrayana. El Dalai Lama, por ejemplo, es un representante de ese tipo de budismo, pero no es un papa budista ni nada por el estilo. Les quería compartir que hoy en día el budismo ha llegado a Occidente en todas sus formas. Este es, por ejemplo, el Centro Budista de la Roma, antes de la pandemia. Ese fue su fundador. Este es otro gran maestro budista, se llama Thich Nhat Hanh. Ahí está con Martin Luther King. Martin Luther King lo nominó a este maestro al Premio Nobel de la Paz, por ejemplo. Este es un monasterio en California. Y todo esto que les estoy compartiendo son lugares que yo he visitado, en los que he tenido la oportunidad de practicar. Ahí son unos chavos más o menos contemporáneos míos que decidieron hacerse monjes. Hoy en día hay gente que todavía tiene esa aspiración y es algo muy interesante. Algunos maestros de esa tradición. Hay un método muy interesante para profundizar en la meditación que se llama la mente iluminada, The Mind Illuminated, que une el conocimiento de la tradición budista con conocimiento de neurociencias. Entonces, si les llama la atención esta intersección, este es un gran método, la mente iluminada o en inglés, The Mind Illuminated. Y nos lleva por el progreso de 10 etapas de desarrollo de la atención meditativa. Este es otro gran maestro budista de aquí de México. También he tenido la oportunidad de practicar con él. Este es una imagen del Buda, de un monasterio budista que está cerca de San Francisco. Y si se dan cuenta, como que hay elementos en común, pero también diferencias importantes, al menos en apariencias, ¿no? Realmente lo más importante es en cuanto a la práctica, pero ahorita lo que podemos identificar como diferencias son en cuanto a apariencias. Hay centros de meditación en muchas ciudades de Estados Unidos, cada vez más en México. Esta es una que está en la zona de la Bahía de San Francisco. Este es un gran maestro de meditación budista gringo que se llama Thanissaro Bhikkhu. Lo voy a poner aquí en el chat.
Y lo que quizás nos preguntemos después de ver toda esta variedad del budismo, que es de donde viene gran parte de la práctica de la meditación, ¿y qué tienen en común todas estas tradiciones o prácticas? Y lo que tienen en común son las tres joyas, los textos con los discursos o los sermones del Buda y los preceptos. Tres joyas son como los tres pilares de la práctica, que el Buda es el maestro espiritual, el Dharma son sus enseñanzas y la Sangha es la comunidad de práctica. Entonces, si uno quiere practicar el budismo o explorar un poquito, va a escuchar mucho de estas tres joyas. Hay muchos textos relacionados con las enseñanzas, sobre todo discursos del Buda y de sus discípulos principales, y también preceptos que son como ciertos lineamientos de conducta para caminar en la dirección de mayor claridad y mayor bondad. Ahora, ya con todo este contexto que les compartí, cabe señalar que en el budismo hay práctica formal y práctica informal. El budismo ante todo es una práctica, no es una teoría, no es una fe, es algo que tenemos que hacer, algo que tenemos que investigar en nuestra vida. La parte formal se refiere a tener ciertos espacios durante el día, por ejemplo, 15 minutos en la mañana, para sentarnos, meditar y entrenar nuestra atención, como lo acabamos de hacer. ¿Ok? Mi mente está muy dispersa siempre, me doy estos 10, 15 minutos para entrenar a mi atención, a que esté más enfocada. Y la práctica informal implica llevar las enseñanzas a la vida cotidiana. Y aquí es donde entra el tema de relaciones interpersonales. Si yo suelo ser una persona muy dispersa, muy distraída, mis relaciones interpersonales en el trabajo, con la pareja, en la familia en general, se van a ver afectadas. Y no es que pueda haber alguien que nunca se distraiga, pero lo que sí es un hecho es que podemos entrenarnos para estar más presentes y más atentos. Entonces, si nos tomamos unos minutos en las mañanas para entrenar nuestra atención y tratamos de tener presente esta práctica de estar con los demás plenamente allí, presentes, atentos, vamos a empezar a practicar estos dos ámbitos del budismo o de la práctica de mindfulness. Por mindfulness podemos entender muchas cosas. A mí como me gusta enseñarlo y como lo entiendo es estar conscientes de lo que está sucediendo y si hago algo, ser consciente de que estoy haciendo ese algo. En otras palabras, si de repente eh, algo me detona enojo y no me di cuenta, no me cayó el 20 de que estaba enojado hasta que ya azoté la puerta y le grité a mi pareja, pues no hubo mindfulness en ese periodo. Pero si me doy cuenta de la tensión en mi cuerpo, de que sube la temperatura de mi cuerpo y me permito hacer una pausa para elegir lo más adecuado para la situación, ahí ya hay mindfulness. También, por ejemplo, eh, creo que a todos nos ha pasado, ¿no? Que tenemos que ir manejando hacia algún lugar, llegamos al coche y no recordamos nada del trayecto. Llegamos a nuestro destino en piloto automático. En ese caso no hubo mindfulness. Digamos que sí había cierta conciencia de lo que estaba sucediendo, pero no había una atención realmente de estar presentes. Estábamos perdidos en nuestros pensamientos o en preocupaciones o en algo más. Entonces, podría hablar de muchas formas como podemos llevar el mindfulness a la vida cotidiana, pero creo que esa sería la principal. Prestar atención, estar realmente en lo que estamos. Y de verdad se pueden ver muy beneficiadas todas nuestras relaciones y todas nuestras tareas si nos proponemos prestar un poquito más de atención. ¿Cómo podemos entrenar ese músculo mental de la atención? Con una práctica de meditación. Y de muchas otras formas. También, por ejemplo, quienes son músicos saben que pues, el estudiar una pieza con detenimiento implica estar ahí y no estar distraídos. Hoy en día uno de los más grandes retos para cultivar un estado de atención en nuestra vida
es este, nuestro amigo el celular, que trae muchas ventajas, pero también algunas desventajas. Entonces, yo como sugerencia para la vida práctica, si quieren empezar a llevar esta cualidad de mayor atención, les diría que intenten quizás revisar si pueden bloquear algunas notificaciones de sus aplicaciones y si pueden más bien manejar el celular en modo silencio. ¿A qué me refiero con esto? Voy a poner el ejemplo. En lugar de que esté mi celular bip, bip, bip todo el tiempo y yo en una conversación y prestando atención y regresando y medio escuchando, etcétera, etcétera, permitirme estar al 100% en lo que estoy y de vez en cuando revisar mi celular. La desventaja con tener notificaciones todo el tiempo prendidas para el desarrollo de la atención es que nos volvemos hipersensibles a las notificaciones y también no hay forma de decir qué es importante y qué no es importante. Todas las notificaciones nos piden tomar el celular. Algunas seguramente serán de temas urgentes y otras no. Entonces, una sugerencia práctica para la vida cotidiana, revisen cómo está configurado su celular y vean si les ayuda en este sentido de cultivar más atención en la vida cotidiana. Una presencia más real con sus seres queridos, con sus colegas, etcétera, etcétera. Ya estoy por terminar. Ok, como les decía, está la parte formal y la informal. Lo principal para el día de hoy es la parte formal. Ya hicimos una meditación que, en otras palabras, fue una práctica de entrenamiento mental y emocional. La buena noticia al entrar en este mundo de la meditación es que sabemos que la mente se puede entrenar. No estamos destinados a que seamos igual de distraídos siempre. Si nos damos la oportunidad de entrenar a nuestra mente, pueden cambiar nuestras redes neuronales de la atención y eso va a tener un impacto en nuestras vidas. Bueno, esto ya lo comentaba, que todas esas prácticas se derivan del budismo, pero yo ahorita les estoy ofreciendo un enfoque más secular, sin entrar como en los detalles de la práctica budista, y algunos beneficios concretos que podemos, algunos impactos concretos que tiene esta práctica en nuestro cerebro son los siguientes. Por ejemplo, la corteza prefrontal, que es lo que nos diferencia de los otros animales, incluso de primates superiores, pues empieza a desarrollar más conexiones. Esta parte de nuestro cerebro nos permite notar cómo nos estamos sintiendo, nos permite tomar decisiones, nos permite sopesar qué es lo que más conviene hacer en determinado momento. Y si estamos meditando de manera constante, vamos a fortalecer las redes neuronales de la parte frontal del cerebro. Se podría hablar muchísimo sobre este tema, pero voy ahora a otra parte del cerebro. La amígdala es como la parte más reactiva y emocional de nuestro cerebro. Todo el cerebro tiene conexión con las emociones, pero a manera de simplificación, la amígdala nos permite hacer frente a las amenazas. Cuando experimentamos enojo, hay actividad en la amígdala. Cuando experimentamos miedo, hay actividad en la amígdala. Y se ha notado que en practicantes de ya un tiempo de meditación, la amígdala cambia y ciertas partes se reducen y por lo tanto nos vamos volviendo menos reactivos. No es que deje de haber enojo o deje de haber miedo, son emociones que tienen su sabiduría y que tienen su utilidad, pero sí nos podemos volver un poquito menos reactivos. Yo, o sea, de manera muy personal les comparto que por supuesto que me sigo enojando y me siguen dando miedo algunas cosas, pero sí noto que para que algo me enoje, tiene que ser como más relevante y más intenso. Y mi enojo tiende a durar menos. Es lo que yo he notado en mi experiencia personal. Entonces, no desaparecen estas emociones, son útiles para muchas cosas, pero sí es importante que no nos sobrepasen ni nos dominen. Y una forma de lograrlo es a través del entrenamiento mental. Muy bien. Tengo otra meditación preparada, no sé cómo andemos de tiempos o si haya preguntas, me gustaría explorarlo con
con Alex. Perdón, Alex, no te escucho. Ahí está. Hay un comentario que quisiera yo repetir de Ofelia, que está en el Facebook. Dice, le gustó la sensación de sus pies con el piso. Ha hecho otras meditaciones, pero es la primera vez que siente la inmensidad de la tierra a sus pies. Para no dejar el comentario. Súper bien. Muchas gracias, Alex, por este comentario. Sí, de hecho, en muchas meditaciones de mindfulness o de conciencia plena, y en particular en las que yo ofrezco, trato de darle mucho peso a esta conciencia del cuerpo. Digamos que explicado de otra forma, vivimos generalmente en la cabeza, muy desconectados de lo que está sucediendo en el cuerpo. Por lo tanto, muy desconectados de nuestras emociones. Y no es que esté mal pensar, reflexionar. Por eso, como humanidad, hemos llegado a donde estamos. Pero sí hace mucha falta reconectar con el cuerpo. Yo cuando empecé a escuchar esto, la verdad, para mí no tenía mucho sentido. Era, pues aquí está mi cuerpo y sé que está ahí. ¿Cómo que es eso de reconectar? Reconectar es volver a sentir el cuerpo. Y Ofelia nos dio un gran ejemplo. Vuelvo a leer el comentario. Ofelia le gustó la sensación de sus pies con el piso. Sintió la inmensidad de la tierra con sus pies. Entonces fue una experiencia, por lo que veo, pues bastante profunda, interesante para Ofelia, y tiene que ver con eso, con volver a conectar con las sensaciones del cuerpo. Y esto se relaciona de nuevo con el tema de nuestras relaciones interpersonales. Si queremos llevarnos mejor con nuestra pareja, en la familia, en el trabajo, es importante ser conscientes de las emociones en el cuerpo. ¿Cómo se siente el enojo? ¿Cómo se siente la tristeza? ¿Cómo se siente el miedo? Cuando aprendemos a ser conscientes de las emociones, podemos regularlas. Si no somos conscientes, no hay nada que regular. Entonces, por eso ayuda mucho la conciencia del cuerpo. Muy bien. No sé cómo andemos de tiempo, Alex. ¿Podría dar otra meditación? Sí, por supuesto. Adelante, adelante. Ok, súper bien. Muy bien. Entonces, ahora nos vamos a dar la oportunidad de hacer una meditación diferente. Va a ser una meditación para cultivar un estado mental y emocional positivo. A mí me gusta llamarla cultivo de bondad y amabilidad. Y quizás se puedan preguntar, a ver, ¿cómo es esto? ¿Cómo voy a poder cultivar o evocar un estado mental positivo? Ayuda mucho pensar en el opuesto. Ayuda mucho pensar en el opuesto. Cuando tengo una dificultad con alguien, cuando me enojé con alguien, cuando tuve una discusión, lo que suele suceder es que la mente se pone a rumiar, ¿no? Entonces, hubo una discusión, sí, es que yo tengo la razón y esta persona me las va a pagar o ya no le voy a hablar, etcétera, etcétera. Nuestra mente entra en un loop de aversión o de rechazo o de enojo. Y es difícil salir a veces de ese loop. Con el tiempo, la mayoría de nosotros salimos, pero al menos durante unos momentos sí estamos en ese loop. Y nuestra mente fortalece ese círculo vicioso de esta persona me las va a pagar, es un sinvergüenza, y estamos en ese loop. Y nosotros mismos lo estamos alimentando. Yo reconozco que cuando estoy en esa dinámica, pues no me siento bien, me siento incómodo conmigo mismo, con los demás, y hay tensión en mi cuerpo. Y mi rostro se ve afectado, etcétera, etcétera. La meditación que vamos a hacer el día de hoy nos va a permitir justo utilizar este mismo mecanismo de la mente, pero con un objetivo de beneficio. Entonces, en lugar de estar rumiando en lo que me hizo la otra persona, voy a estar fortaleciendo un estado mental de conexión, de aprecio, de bondad.
Entonces no es nada como fuera de lo normal, es simplemente utilizar un mecanismo de la mente para cultivar un estado mental positivo, que todos nosotros ya conocemos, pero la mayoría de nosotros no nos damos la oportunidad de cultivarlo voluntariamente. Entonces vamos a entrar a la meditación. Les pido que se sienten cómodamente, por favor. Espalda derechita, cuello y cabeza alineados con la columna. Podemos tener los ojos cerrados o entreabiertos. Sugiero esta segunda opción si se sienten ya muy cansados. Y las manos las ponemos en los muslos o en alguna postura de meditación. Queremos estar cómodos. No tensos, pero tampoco demasiado relajados como para ir a dormir. Cómodos. Espalda derechita. Y al escuchar la campana, comenzamos. Comienza, por favor, con 3 respiraciones largas y profundas. Inhala a través de la nariz y exhala por la boca. Y permite que tu respiración regrese a su ritmo natural poco a poco. No hay ninguna prisa. Hazte consciente de los sonidos del entorno, de tu cuerpo, sobre todo del contacto con el asiento o con el suelo. Y ahora te invito a traer a tu mente a un muy buen amigo o a una muy buena amiga. Imagina que entra a la habitación donde estás y que se sienta enfrente de ti. Te pido que sea una persona por quien no tengas un interés romántico o haya algo de atracción. Simplemente un buen amigo o una buena amiga. Se termina de acomodar enfrente de ti y notas que su rostro transmite tranquilidad y que esboza una suave sonrisa. Te da gusto ver a esta persona querida, bien. Permite que la sonrisa de esta persona que estás visualizando o imaginando contagie a tu rostro. Que tu rostro también sonría, aunque sea una sonrisa pequeñita. Este amigo
esta amiga, quiere estar bien, quiere estar en paz, quiere gozar de buena salud. Con esto en mente, te invito a repetir las siguientes frases en tu mente para que en este ejercicio imaginativo le regales bondad y bienestar a esta persona. Síguela visualizando y ahora repite después de mí en silencio. Que estés bien. Que seas auténticamente feliz. Que estés sano, sana y en paz. Estas frases son como regalos de bondad y de amabilidad. Trata de decirlas internamente con mucha atención y de una forma amable y cálida. Una vez más, que estés bien. Que seas auténticamente feliz. Que estés sano, sana y en paz. Muy bien, permite que tu amigo o tu amiga se vaya de tu habitación en este ejercicio con la imaginación. Y ahora entra en contacto con tu cuerpo. Nota la sensación de estar sentado, sentada. Nota la respiración en tu torso. Y te invito a reconocer que tú, al igual que tu amigo o tu amiga, quieres estar bien, quieres estar en paz, quieres gozar de buena salud. Con esto en mente, ahora te invito a darte esta dosis de bondad a ti mismo, a ti misma. En otras palabras, te invito a hablarte bonito. Repite internamente, por favor, que yo esté bien. Que yo sea auténticamente feliz. Que yo esté sano, sana y en paz. Para profundizar en esta práctica de bondad hacia nosotros mismos, te invito a buscar un contacto físico que te resulte agradable y reconfortante.
hay varias opciones. Puedes poner ambas manos en la zona del corazón, puedes darte un abrazo a ti mismo, a ti misma, o simplemente puedes tomar una de tus manos con la otra. Y continúa repitiendo internamente. Que yo esté bien. Que yo sea auténticamente feliz. Que yo esté sano, sana y en paz. Haz por favor una respiración larga y profunda. Suelta tus frases. Trata de notar si hubo algún cambio en tu experiencia. Quizás tu cuerpo se siente un poquito más relajado, tu respiración es más profunda. Disfrutaste esbozar por momentos una sonrisa en tu rostro. Nota cualquier fruto positivo que haya resultado de esta meditación. Toma conciencia de todo tu cuerpo, de los sonidos del entorno. Y al escuchar la campana, sal de tu práctica. Muy bien, pues espero que hayan podido conectar con algo agradable o positivo en esta meditación. Voy a terminar dejando mis datos antes de pasar a un tiempo de preguntas y respuestas. En caso de que estén interesados en practicar estas meditaciones, conocer un poquito más, me pueden buscar en Instagram. Soy como sergiomarin.oficial. Me pueden escribir también a mi correo, contacto@sergiomarin.mx. Y les voy adelantando que estoy preparando varios cursos que voy a dar el próximo año, comenzando en la primera quincena de enero. Entonces va a haber cursos de budismo, de mindfulness, de equilibrio digital. Si llegaran a estar interesados, me contactan y con mucho gusto les paso la información. Muy bien, pues esto sería todo de esta primera parte. Ok. No sé si Alex o Gerardo deseen comentar algo antes de pasar a las ¿Alguien se preguntas. quedó forever en la Sí, meditación? me quedé dormido. Oye, bueno, antes de pasar a unos comentarios, ¿qué cursos son los que vas a dar? ¿Puedes repetir, por favor? Sí, voy a dar, lo pongo, aprovecho para ponerlo en el chat. Va a ser uno de emociones positivas en el budismo, introducción al budismo, introducción al mindfulness y la meditación, y equilibrio digital con mindfulness, para poder, a mí me gusta plantearlo así, para que el celular deje de ser nuestro amo y recuperemos nuestra libertad. Ok, ok. Buen punto. Bien.
César, no sé si quieres hacer comentarios, o, leer algunos comentarios. Y, como no, primero agradecer a nuestros amigos en Facebook, están conectados, siguiéndonos. Un saludo particularmente a Pedro San Martín, nuestro anterior ponente que está conectado. Dice que está trabajando, pero que está conectado. Saludos a Pedrito. Y desde luego a todas las personas que nos siguen en Facebook. Muchas gracias por su presencia y participación y sobre todo sus preguntas. Muy bien. Y Sergio, decirte que bueno, está siendo una gran experiencia, ¿eh? La verdad. Aquí hay mucha gente que sabe de estas cosas. Yo en particular soy un poco neófito, pero me parece que ha sido un gran ejercicio, te lo agradecemos y desde luego, me parece que una sesión es poco para ello. A lo mejor avanzamos en más, ¿no? En el futuro nos ponemos de acuerdo, lo que nos diga aquí Alex, pero gracias Sergio, muy bien, muy buen trabajo. Con mucho gusto. Gracias, Claro, amigo. y claro que sí, yo feliz de regresar, ¿eh? No, hombre, bienvenido. Muy bien. Yo comentaría, como psicólogo clínico, yo practico la terapia racional emotivo-conductual. Y en esta lo que busco uno son los pensamientos irracionales, para cambiar esos pensamientos irracionales que nos están pues, dando lata o haciendo que seamos un poquito disfuncionales, por pensamientos más positivos. Y así, en concreto, los debería, él debería, yo debería, ellos tendrían, todas esas demandas, ¿sí? Son pensamientos irracionales. Y nadie debería nada, ni nadie tendría por qué, ¿no? Y demás. Pero bueno, esto nos lleva a estados pues, de ansiedad o de depresión o de distintas cosas, ¿no? Inclusive hasta fobias. Está comprobado que con la meditación, cuando cambias los deberías por un me gustaría o sería muy conveniente que tal cosa fuera, en lugar de ponerlo como una demanda, sino como algo deseable, para ir sustituyendo esto, la meditación ayuda a que todo vaya encajando en su lugar, a que vayan desapareciendo esas demandas y entren pensamientos más racionales. Entonces, yo creo que la práctica de la meditación pues puede ayudar a la gente así de sencillo, ¿no? A cambiar esas cosas que me están molestando, me están provocando conductas no deseables o emociones no deseables por otras más agradables, más funcionales, ¿no? No sé cómo veas tú, Sergio. Muchas gracias, Gerardo. Sí, sin duda la meditación nos, nos puede dar muchas herramientas para ese trabajo personal, introspectivo, y yo creo que de lo que más nos podemos beneficiar si estamos, por ejemplo, en un proceso psicoterapéutico y también meditamos, es que vamos a fortalecer nuestra capacidad de notar cuando haya pensamientos. Normalmente, pues llega un pensamiento y ahí nos vamos, ni nos damos cuenta, nos subimos al tren del pensamiento y ya estamos creando una catástrofe o haciendo mil cosas, ¿no? Con la meditación, lo que podemos poco a poco empezar a notar es que los pensamientos surgen y se van, surgen y se van. Pero cuando notamos uno y le ponemos pegamento y lo alimentamos, pues ya se crea toda una tragedia en nuestras mentes. Entonces, la meditación, una metáfora que se usa en la meditación es tratar de tener una relación con los pensamientos como si fueran nubes en el cielo. O sea, en lugar de ser algo muy sólido, es algo que surge y se va, algo que surge y se va, surge y se va. Y de esa forma vamos a empezar a experimentar mayor libertad interior para trabajar con nuestros pensamientos, después, por supuesto, generando pensamientos más útiles y productivos, sin duda. Uh-huh. ¿Algo más? No sé, no sé si hay alguna pregunta, alguna duda sobre la meditación.
Ciro González nos dice, muchas gracias. Evocar a alguien querido siempre trae paz y armonía. Gracias a Alex y Sergio por esta invitación. Muy bien, qué gusto. Sí, esta es una práctica, como les decía, es una práctica diferente a la primera que hicimos. En la primera buscamos entrenar el músculo mental de la atención para regresar una y otra vez a la respiración. En esta de bondad y amabilidad, lo que buscamos es evocar una emoción positiva, agradable, de conexión. Y realmente esta emoción no es algo ajeno a nosotros, pero muy pocas veces nos damos la oportunidad de cultivarla voluntariamente. Y también está comprobado que esta meditación, voy a poner el nombre en inglés, bueno, la lengua tradicional del Buda, Metta, y también en Loving en inglés, Loving Kindness o amor incondicional también se le conoce. Okay. Esta meditación está comprobado que cambia el cerebro. Es una práctica regular, cambia el cerebro y nos permite ser más empáticos con los demás. Entonces, si quieren profundizar un poquito en lo que se ha estudiado al respecto, Loving Kindness, Metta o amor incondicional, y van a encontrar mucha información de los impactos que tiene en el cerebro. Porque además, esta meditación es de dar. Y el que da recibe por simple acción y reacción, ¿no? Sin duda, sin duda, sin duda. Si practicas esto de dar, seguro vas a salir beneficiado, ¿no? Totalmente. Muy bien. ¿Y ese perro feo, César? También estuvo en la meditación. No se te oye. Está bueno. Sergio, qué padres meditaciones hiciste. Fíjate que yo tengo sensaciones físicas cuando medito. Una de ellas es, se me mueven las manos, ¿sí? Las pongo así como para arriba, así como echando algo. Y ¿Podrías mostrarlo en...? Sí, las pongo así, pero sobre las piernas. Okay. Y empiezo a sentir peso, un peso muy sutil, es una cosa muy extraña, ¿sí? Y se mueven alternando una con la otra y luego mi cuerpo se empieza a balancear a ese mismo ritmo. Lo mismo me pasa, bueno, cuando yo tenía pelo, pues se concentraba aquí, ¿no? Una sensación aquí de igual así como de una fuerza, como algo, y ahora se me hace como una especie como de diadema hasta los parietales. O sea, desde aquí hacia acá. Se siente una fuerza todo el tiempo, más esto de las manos, es lo que me pasa y el movimiento. Que eso es padre porque pues te lleva a concentrarte en el estado en el que estás, ¿no? Entonces estoy sintiendo, me estoy moviendo y estoy en eso todo el tiempo, ¿no? Exactamente, exactamente. Es muy interesante esto que comentas y qué bueno que lo mencionas, porque a algunas personas cuando les sucede por primera vez algo de este estilo, como que dicen, ¿y qué está pasando, no? ¿De qué se trata? Pero es algo totalmente natural, o sea, pues al final de cuentas estamos trabajando con nuestras emociones, con el sistema nervioso, estamos ampliando lo que podemos percibir y pues hay cosas que se mueven y es totalmente natural y normal, siempre y cuando sea algo que no nos incomode demasiado. O sea, al contrario. Queremos cuidar, por ejemplo, no lo digo en tu caso, pero si alguien me dijera, híjole, es que me siento, no sé, tengo recuerdos de cuando choqué en la carretera y me pongo a temblar y me pongo muy tenso, Claro. ahí quizás haya que parar y buscar alguna otra estrategia, pero siempre y cuando sea como algo agradable, orgánico, que esté fluyendo, pues bienvenido. Y gracias por compartirlo para que los demás sepan que puede llegar a suceder. Más comentarios. Pedro San Martín dice que está trabajando y escuchando con atención. Es relajante. En realidad, el estrés disminuye solo con el ejercicio de la respiración.
Claudia, muy linda la meditación, muchas gracias. José Manuel, es más fácil ser amable con mi amiga que conmigo. Me gustaría comentar, ¿puedo comentar algo al respecto? Adelante, sí. Sí, ese es un tema al que se han enfrentado los maestros budistas en Occidente, curiosamente en Occidente. Digamos que la versión, bueno, hay varias versiones tradicionales, pero una de ellas implica empezar con uno mismo. Entonces, bondad y amabilidad hacia mí, luego la persona querida, y en otras meditaciones hay más etapas. Pero varios maestros han descubierto que resulta complicado empezar con nosotros mismos, como que no estamos tan acostumbrados a hacerlo y a veces en casa de chicos aprendimos a que no está bien ser amables con nosotros mismos, que es cuestión como de debilidad, que más bien para salir adelante hay que ser nuestros peores jueces. Y la realidad es que no es así. Si queremos salir adelante de una manera sana emocionalmente, conviene ser muy amables con nosotros mismos. Y justo la meditación pensada con primero el amigo y luego yo, busca que sea posible esa transición poquito a poquito. Si en esta primera meditación no salió, no hay ningún problema. Es cuestión de práctica. La meditación no es una cuestión de hoy lo hago y hoy ya tiene que salir todo perfecto. El mismo proceso es parte de la práctica. Dicen que la mejor meditación es la que se hace, no la que es perfecta. Entonces, si les llamó la atención esto, y empiezan a meditar, aunque tengan meditaciones de 10 minutos en las que la mente esté por todos lados, esa ya es una buena meditación, porque la hicieron. Entonces, yo los invitaría a contemplar eso si consideran que esta herramienta puede ser de utilidad. Okay. Sergio, Otro perdóname. comentario, mira, de José Manuel. ¿En dónde puedo encontrar el Loving Kindness Meditation? Ok, pues hay varias versiones en YouTube, yo diría YouTube sobre todo. También esto que hicimos hoy va a estar disponible, por lo que entiendo, ¿no, Alex? Va a estar disponible en la grabación. Entonces, también pueden regresar a este video si lo requieren, pero en YouTube hay versiones y yo también en mis cursos doy varias versiones de esta práctica. Muy bien. Sí, de hecho, esto que ha grabado está en el Facebook Live, pero también queda la grabación, después se sube al canal de YouTube. Perfecto. Sergio, en Facebook nos pregunta Ofelia, no sé si ya lo comentamos, pero lo repito. Dice, Sergio, una pregunta. ¿Ha tenido alguna experiencia acerca de la meditación para el dolor crónico? Mi mamá sufre en parte de esto y me gustaría conocer de sus experiencias. Gracias por esta sesión. Okay. De parte de Ofelia. Muchas gracias. He tenido experiencia con el dolor, no podría decir dolor crónico que lleve décadas teniéndolo, pero sí con temporadas de dolor. Yo en mi adolescencia padecí tendinitis y pues llega a ser bastante dolorosa. Y recuerdo que cuando no practicaba la experiencia de dolor, voy a tratar como de verbalizar cómo era mi relación con la experiencia del dolor. No está bien que sienta este dolor, ¿por qué tengo que sentir este dolor? Y como esos monólogos internos me llevaban a usar cada vez menos mis brazos, mis músculos se debilitaban y era un círculo vicioso de nunca acabar. Digamos que la experiencia más fuerte con tendinitis fue en mi adolescencia, no practicaba meditación en esos momentos, pero cuando he vuelto a tener experiencias similares, noto que mi relación con el dolor ya es un poquito diferente. Es más bien de notar que está ahí y no ponerle capas adicionales, ¿no? De interpretación, de historia, de por qué estoy sintiendo esto,
sino más bien quedarme con la experiencia física. Sigue siendo desagradable, pero es mucho menos desagradable cuando no le agrego estas capas mentales de reactividad. Hay un libro, no recuerdo, bueno, recuerdo el nombre de la autora, lo voy a poner aquí en el chat, Vijamala Burch. Ella es una practicante y maestra. Si mal no recuerdo, ese es su apellido. El nombre estoy seguro, del apellido no. Ella es una practicante budista y maestra que se ha especializado en el tema de mindfulness para el dolor. Tiene un libro al respecto. Tú no eres el Entonces, dolor. exactamente, exactamente. No eres tu Exactamente. dolor, tú no eres tu dolor, ¿no? Vivir, Exactamente. vivir bien con el dolor y la enfermedad también. Exactamente, exactamente. Entonces, si están en un proceso de dolor crónico o de enfermedad, les recomendaría muchísimo ese enfoque de mindfulness y de meditación, porque es muy enfocado para que podamos trabajar con eso. Hay uno que no es de ella, pero está bueno, dice, arregla tu desmadre. Salió aquí. Vijamala. No la conocía, está bien, muy interesante. Muy buen enfoque, ¿eh? Para ese tema de dolor y enfermedad. Y la enfermedad, exactamente. De hecho, en el ejercicio anterior, yo comenté que traía dolor en la espalda y todo esto, y el simple hecho de lograr cierta relajación lo disminuyó muchísimo. Claro. Pues ya es una ventaja, ¿no? Una ganancia, aunque no te enfoques a quitar el dolor, es como que un beneficio adicional, ¿no? Exactamente. Normalmente Sí, estamos tensos y eso sí, inclusive dormimos tensos, ¿no? Sí, no nos damos cuenta. No nos damos cuenta, pero estamos durmiendo tensos y el típico chunche que nos dan los dentistas, ¿no? Para no estar rechinando los dientes. Ajá, ¿Por la qué guarda. rechinas los dientes? Pues porque estás tenso, ¿no? Fíjate, Sí. más dormido y tenso. Pues ¿cómo vas a descansar? ¿No? Y por supuesto que exactamente. puede ser una rica meditación en la noche, relajarte, relajar todos tus músculos, y esa tensión, ¿no? que estás teniendo, pues se baja. Y además, pues una especie de autohipnosis, donde dices, toda la noche voy a estar así, rico, relajado, tranquilo, y voy a dormir bien, ¿no? Y Exacto. seguro eso ayuda. Sin duda, La sí. mente es poderosísima. Hay, ahorita con lo que comentas, Gerardo, me viene a la mente para quienes quieran trabajar con dormir mejor y apoyarse con este tipo de prácticas, pueden buscar algo que se llama escaneo corporal, meditación de escaneo corporal, o si hablan inglés, body scan. Okay. Y son prácticas, pueden ser de 5 minutos, 10 minutos o más largas, que ayudan a hacer conscientes todas las partes del cuerpo e irlas soltando y suavizando. Gran práctica para antes de dormir, justamente. De acuerdo. Está padre. Muy bien. ¿Algo más? Nos compartió César ahí también otra bibliografía de vivir bien con el dolor, que es la historia de Vijamala Burch. Exactamente. Muy inspiradora su historia, de verdad. Pues si no hay más comentarios, te queremos agradecer, Sergio, muy bonito ejercicios de meditación, algo que, pues que nos deja relajaditos ahorita para pasar una buena noche. Súper Y bien. esperemos que haya otras oportunidades para tratar ya en específico otros temas. Muy interesante y muy agradable, como por ahí te dijeron que muy agradable tu voz. Gracias, gracias. Sí, Excelente pues presentación, mi estimado Sergio. Excelente muchas presentación. gracias. Muchas gracias por tus consejos. Muchas gracias a todos. Y antes que nada, yo sigo siendo ante todo un practicante. Esto para mí es una práctica y todos los días aprendo y de sus preguntas aprendo y
estamos en el camino quienes decidan sumarse. Pero compartes tu práctica, que eso es interesante. José Manuel, perdón. Soy Aurea. Aurea, ¿qué tal? Solamente quería decirte, Sergio, que se te nota tu paz y invitas a que lo hagamos. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, Sergio. Muy bien. Pues bueno, vamos a pasar a lo siguiente. Miren, aprovecho para mostrarles de una vez lo que viene el programa próximo. Que nos acompañen, incluido tú, Sergio. Mira, tenemos el 20 de noviembre tenemos a una amiga que también ya ha estado con nosotros anteriormente, que es Isabel Madrigal, por un tema muy interesante que son los acuerdos con nuestros ancestros muertos. ¿A qué se refiere? Que pues en cada vez que vamos a encarnar, estamos haciendo ciertos acuerdos para la vida próxima con los ancestros, con la gente que nos ha antecedido, con la gente con quien hemos viajado juntos, y bueno, va a estar muy interesante. El 4 de diciembre tenemos a Héctor Armenta Marín, que es un especialista en ovnis y alienígenas, que nos va a explicar así de entrada qué es lo que se considera ovni, qué son los alienígenas y cuáles son los tipos de alienígenas que se supone que ya habitan nuestra tierra o nos están vigilando. Entonces, los esperamos en 15 días y en un mes para estos programas. Y ahora, pues si quieren prender sus cámaras para tomar la foto, siempre al final del programa tomamos una foto, Sergio, y pues para el que la quiera conservar y bueno, para futuras sesiones. Entonces, César, ¿quieres dirigir la foto, por favor? Comadre, no te hagas, ya habías prendido la cámara. Ahí te estoy viendo, comadre. Muy bien, listos. Todos digan chido. Muy bien. 1, 2, 3, ya. Bueno, pues no resta más que agradecerles a todos su presencia, gracias por sus comentarios, su presencia, y además, Sergio, nuevamente, gracias, muy interesante, muy enriquecedor y muy rico. Gracias. Gracias por la invitación. Muchas gracias, buenas noches. Pasen una buena noche, los esperamos. Buenas noches a todos, compañeros. Buenas noches. Buenas noches. Hasta Hasta pronto. luego.